Gloria al Señor por esta nueva oportunidad que tengo de poder dirigirme a ustedes para saludarles en nombre de nuestro Señor Jesucristo, reconociendo que es una enorme bendición esta que Dios nos permite de estar conectados para poder llevarles el consejo de la palabra del Señor. Estoy convencido de que siempre necesitamos la ayuda de Dios. Algo que me hace meditar es acerca de lo que les aconteció a los discípulos después de que Jesús había resucitado. Se les apareció y veo de que se les había olvidado todo lo que Él les había enseñado, todo lo que les había dicho. En un corto plazo se les había olvidado. Y es necesario entonces que hoy en día nosotros que estamos enseñando la palabra de Dios y también que somos conocedores de la palabra, pedirle a Dios que no solamente tengamos el conocimiento de la palabra, sino que tengamos el corazón, la mente, ¿verdad?, despejada, el entendimiento abierto. Porque fíjese que es impactante lo que sucedió con los discípulos. Cuando Jesús se les apareció, ya se les había olvidado lo que Él les había dicho, que Él iba a resucitar al tercer día. Entonces fue necesario que les abriera el entendimiento para que pudieran entender las Escrituras. Yo quiero orar para después leerle los versículos que Dios ha puesto en mi corazón en este programa, que le lea para que usted vea que le estoy hablando de la palabra. Oramos juntos. De hecho, ya tengo hermanos que se han conectado. Hermana Doris, hermano Renato, saluditos, Dios me les bendiga. Les amo mucho. Alexis, hijo, Dios te bendiga. Aquí estamos anunciando la palabra. Oramos y luego le voy a leer los versículos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta hora por el privilegio que me da de poder conectarme para los oyentes de Radio Nazaret, también para las redes sociales, todos aquellos que toman un tiempo para escuchar las transmisiones que usualmente he hecho por el largo de estos años. Y te pido, buen Dios, que nos ayudes para poder comprender las Escrituras, que podamos tener el entendimiento abierto, porque a los discípulos les tocó vivir esa gran experiencia. Ellos tenían cerrado su entendimiento porque no comprendían las Escrituras. Así lo dice tu palabra y hoy lo vamos a ver. Por eso te pido, buen Dios, que nos ayudes para que en nuestro entendimiento esté abierto y no pasemos por alto las grandes enseñanzas que están vigentes, porque en mi caso yo no quiero que de sorpresa me acontezca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de saber que de hace más de 2000 años Él ascendió al cielo, pero que está vigente esa promesa, que un día regresará por un pueblo que le ama. Por eso yo quiero con todo mi corazón que me ayudes para amarte cada día, porque al amarte a ti sobre todas las cosas, eso me limitará de pecar, eso me ayudará para mantenerme al margen de aquello que desagrada a tu santidad. Por eso, en el nombre de Jesús, bendice tu palabra en nuestra vida. Tu palabra es bendita, pero al entrar a nuestra vida necesario es atesorarla en un corazón completamente dispuesto para obedecerla. Muchas gracias, Señor, por la vida de los hermanos que ya se han conectado, los que me están saludando y los que se van a conectar, los que van a escuchar también por la radio. Te pido que los bendigas de una manera muy especial, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como le estaba diciendo, a los discípulos les aconteció algo bien impactante, donde fue necesario que el Señor les abriera el entendimiento. Y esto lo vemos en Lucas, capítulo 24, verso 44. Veamos lo que dice. Les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo así:
está escrito, y así fue, necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Entonces es importante que ahora que nosotros sabemos que la Biblia dice que el Señor ascendió al cielo, ¿verdad? Pero que va a venir por su iglesia, es necesario que nosotros le pidamos al Señor que nos abra el entendimiento para que podamos entender lo que la Escritura dice, porque o qué nos quiere enseñar a nosotros, porque puede ser que nos toque a algunos que podamos ser encontrados, ¿verdad?, en esa tremenda necesidad como la que los discípulos tenían. Ya se les había olvidado lo que Él les había enseñado, lo que habían vivido con Él. Por eso es importante que nosotros aprovechemos el tiempo, le pidamos a Dios, ¿verdad? Debemos de reconocer que hay dos espíritus, ¿verdad?, que son evidentes en la vida del ser humano. El espíritu de verdad dice que es el espíritu que no puede recibir los que no son hijos de Dios. Y el espíritu de error, obviamente todos en algún momento lo hemos tenido, ¿verdad? Porque yo creo que es bien importante, ¿verdad?, que veamos lo que la Biblia dice para que de esa manera nos podamos dar cuenta que somos necesitados, ¿verdad?, de pedir ese espíritu de verdad en nosotros. De hecho, todo el creyente ha recibido, todo cristiano ha recibido el espíritu de verdad, y el espíritu de error tiene que huir de la vida de la persona que ha venido a Cristo. Por eso yo quiero que vaya conmigo a la Escritura para que usted pueda ver de lo que le estoy hablando, y esto lo vemos en 1 Juan capítulo 4. Allí está hablando el espíritu de Dios y el espíritu del anticristo, dice. Mire qué interesante. Del 1 al 6 podemos leerlo, y dice de la siguiente manera. Léalo conmigo, porque esto es lo bueno, que si tenemos la palabra, ¿verdad?, vamos juntos a edificarnos por medio de ella. Dice: amados, dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablo del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Escuche bien, qué fácil es darse cuenta quién tiene el espíritu de error. Usted sabe que hay mucha gente que cuando se le va a hablar de la palabra de Dios no quiere escuchar, no quiere oír. Entonces, porque esta persona, pues obviamente no tiene en él el espíritu de verdad. Pero nosotros, los que tenemos el espíritu de verdad, tan pronto oímos hablar de la palabra de Dios, nos detenemos a escuchar. ¿Por qué? Porque el espíritu, ¿verdad?, que está en nosotros, ¿verdad?, se siente regocijado al escuchar la palabra de Dios. Entonces, es fácil probar o saber quién está, ¿verdad?, bajo el espíritu del error, y quién está, ¿verdad?, siendo bendecido con el espíritu de verdad. Y usted sabe que el espíritu de verdad, pues obviamente dice la palabra, que no lo pueden recibir los que son del mundo. Los que no tienen a Cristo no pueden tener el espíritu de verdad. Entonces dice que el que no es de Dios no oye. El que no es de Dios no nos oye. Hay gente que tan pronto escucha que está saliendo un mensaje en la radio o en la televisión, de un solo cambian de canal, cambian de frecuencia y no quieren oír. ¿Por qué? Porque no se deleitan, porque no tienen el espíritu de verdad. Entonces, en cambio, el espíritu de verdad se regocija en nuestro interior cuando escuchamos la palabra de Dios. Entonces yo creo que es bien importante que todo esto lo aprendamos y le pidamos, como le decía al Señor, que nos abra el entendimiento para poder entender la Escritura, y el día de mañana no nos encontremos en las circunstancias que se encontraron los discípulos.
Ya se les había olvidado que el Señor les había dicho que Él iba a padecer, que iba a resucitar, ¿verdad? De hecho, desde en la ley de Moisés estaba escrito de que esto iba a acontecer, ¿verdad? Y Jesús, cuando apareció, vivió con ellos, con sus discípulos, mas sin embargo, cuando Él ya había resucitado, ellos no estaban creyendo. Mire qué interesante y qué tremendo es esto. Por eso es importante, amados hermanos, que le pidamos al Señor que nos abra el entendimiento, obviamente, para entender lo que la Escritura nos quiere decir a nosotros, porque si no, vamos a estar, ¿verdad?, siendo influenciados por el espíritu del error, y eso es lamentable. Así es que yo estaba, ¿verdad?, meditando en eso y quería compartirlo con ustedes para que podamos de esa manera pedirle al Señor cada día. Digámosle, Señor, abre mi entendimiento. Yo quiero comprender la Escritura. Quiero comprenderla para poder estar preparado para que el día cuando Él venga no nos encontremos en esa difícil circunstancia. Veamos qué dice Juan capítulo 7, verso 38. Juan 7, 38, allí habla la palabra que el que cree en Cristo, como dice la Escritura, ¿verdad?, de su interior va a correr ríos de agua viva. ¿Por qué? Porque el Espíritu va a estar fluyendo en esa vida. Entonces, eso es lo bonito del que cree en Cristo, ¿verdad?, porque recibe al Espíritu de verdad. Mire qué interesante lo que dice, está en San Juan, capítulo 7, 38 y 39. Me gusta porque ahí habla de los ríos de agua viva que fluye en la vida de aquel, obviamente, que comprende la Escritura, de aquel que tiene el privilegio. Dice el 37 de Juan, Juan capítulo 37, Juan capítulo 7, verso 37 y 38 dice. Y el 39 lo vamos a leer también. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Escuche bien lo que dice el 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Mire qué interesante. El que recibe el Espíritu de verdad, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en Cristo, como lo dice la Escritura, se va a notar el gozo, la alegría, la felicidad que tiene esa persona. ¿Por qué? Porque el Espíritu, ¿verdad?, de error no está en él, sino el Espíritu de verdad. Así es que esto es interesante de la palabra que nos enseña. Pero ¿qué pasa? Si no comprendemos la Escritura, yo creo que toda persona que de alguna manera está descuidando de pedirle al Señor que le abra el entendimiento para entender lo que dice la Biblia, yo creo que está en grave problema. ¿Sabe por qué? Porque conozco muchas personas que tienen una conducta muy mala. Son mal hablados, critican, mienten. Bueno, cuántas cosas podemos mencionar de aquellas personas que están, ¿verdad?, dejando, ¿verdad?, por un lado el conocimiento pleno de la palabra de Dios. Muchos creyeron de verdad en Cristo, pero de momento se alejaron y vivieron una vida, ¿verdad?, desordenada. Por eso yo quiero invitarlos hoy a que vengan a Cristo, aquellos que todavía no han recibido ese regalo precioso de la salvación. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Después de venir a Cristo, necesitamos que el entendimiento se nos abra para entender que Él viene por una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. No viene por gente mentirosa, por gente deshonesta, por gente que está en pecado. El Señor viene por una iglesia, ¿verdad?, consagrada a Él, que se está guardando para Él. Qué impactante es lo que la palabra dice. Cuánto cristiano en decadencia. ¿Por qué? Porque solo conocen la Escritura, la han leído, saben lo que dicen, pero no la comprenden, no la entienden. Y así muchos, hasta de sus discípulos, estaban viviendo esa situación. Dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis,
porque mora con vosotros y está en vosotros. ¿Será que el Espíritu de verdad está en usted? ¿Será que el Espíritu de verdad está en mí? Preguntas que debíamos de hacernos cada día que nos levantamos. Debíamos de decirle al Señor: que tu Espíritu Santo esté activo en mi vida, que tu Espíritu Santo sea el que me ayude y me enseñe cuando estoy actuando de una manera desordenada, pues que el Espíritu Santo me indique de inmediato y pueda conducirme de una forma diferente. Hay mucha gente que necesita que se le diga que necesita cambiar de conducta, pero ¿cómo pueden cambiar de conducta si el Espíritu de verdad no está en ellos todavía? A mí me hace pensar que muchas personas no han conocido de verdad a Cristo por medio de la fe, porque no manifiestan cambio. Y esto es apremiante. Debemos de enseñarle a la gente que se examine cada día. Al menos sus servidores, eso es lo que hace cada día. Yo le digo: Señor, yo necesito estar a cuentas. Tan pronto un mal pensamiento viene, porque eso no lo podemos evitar, somos humanos. Pero allá sí les dejo que bajen de mi mente a mi corazón y luego salgan por mi boca, ¿verdad? Porque toda maquinación del corazón primero entra a la mente, luego se posiciona en el corazón y luego es cuando ya el hombre consuma el pecado, y eso es lo que tenemos que tener cuidado nosotros, ¿verdad? Que estamos en este camino de la fe. Tenemos que prepararnos, ¿verdad? Para que no nos encuentre el Señor como a los discípulos, que hasta que Él regresó, ¿verdad? Después que salió de la tumba, tuvo que venir a abrirles el entendimiento. Que no nos pase a nosotros, que el Espíritu Santo sea el que cada día nos ayude, nos renueve la mente, que nos dé la mente de Cristo para disfrutar este Evangelio, porque el Evangelio es precioso. Fíjense que incluso conozco hasta predicadores que cuando los critican se defienden a capa y espada. Y eso no es una buena conducta de aquel que tiene el Espíritu de verdad. El que tiene el Espíritu de verdad, cuando lo critican mintiendo, debería de gozarse, porque es una bienaventuranza que hablen mal de uno mintiendo. Entonces, hay cuántas deficiencias. Entonces, yo me examino cada día. Por eso a veces mi esposa me dice: bueno, yo no sé qué es lo que Dios ha hecho, pero es impactante que tantas veces que he tenido que sufrir crítica, sufrir que hablan de uno, y a veces ayudando a personas, y yo como si nada. Y le digo: si vuelven a pedirme ayuda, yo estoy dispuesto a ayudarles. ¿Por qué? Porque ya no puedo actuar como un hombre natural. Tengo que actuar como un hombre espiritual, un nacido de nuevo, una persona que considero que Dios me ha hecho nueva criatura por la conducta que ni yo mismo muchas veces me doy cuenta, ¿verdad? Recuerdo en una oportunidad yo traté de ayudar a unas personas y lo único que hicieron es que casi me sacaron a pescosadas del lugar donde yo quise ayudarles. Entonces vine yo, esto era en una reunión. Entonces les digo yo: bueno, si no me permiten ayudarles, por lo menos déjenme recoger la basura donde ustedes están parados, aquí están en lo sucio. Entonces les limpié rapidito y me salí. Y como si nada, ¿verdad? Al final de la reunión, una de las personas que me maltrató se acercó llorando y me dijo: hermano Moisés, perdóneme, porque la verdad que me ha dado una lección tan grande en este día que es impactante. Y le digo: ¿qué pasó? Ni cuenta me di. Me dice que usted nos ofreció ayudarnos y yo rechacé su ayuda, lo maltraté, y usted, más sin embargo, como que si no nos escuchó lo que le dijimos, nos limpió el piso donde estábamos sirviendo la comida y nos dio una gran lección. Entonces son cosas que uno a veces ni cuenta se da de lo que representa actuar bajo el Espíritu de verdad. Porque obviamente por mi propia naturaleza, ¿usted cree que yo hubiera hecho eso? Definitivamente no. Porque la naturaleza humana siempre tiende a defenderse como pueda o decir: yo no soy ignorante, yo no soy aquí, ¿verdad? Pero cuando uno es hijo de Dios, comprado con la sangre de Jesucristo y viviendo con el entendimiento abierto a las Escrituras, la conducta tiene que ser diferente. Así es que yo invito a todos los oyentes que se examinen cada día, porque hoy más que nunca seguiré predicando del Espíritu de verdad que el mundo no puede recibir. Pero nosotros, los que hemos creído en Cristo, tenemos que saber que ya le conocemos, porque es el que nos dice cuando nos equivocamos. Por eso es que es impactante lo que dice Hebreos, que nadie le enseñará a su prójimo a conocer al Señor. Todos me conocerán. ¿Por qué? Porque cuando viene el Espíritu Santo a tomar posesión de nosotros,
No necesitamos que alguien nos esté diciendo, mira, tú te estás portando mal, mira, tú te estás portando bien. El Espíritu nos dice a nosotros cuando nos conducimos mal y nos sentimos mal cuando cometemos un error. Y de inmediato pedimos perdón y le decimos, Señor, ayúdame. Pero si usted comete un error y usted no siente nada, usted está en graves problemas. Usted no está siendo influenciado por el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de verdad. Usted está bajo la influencia del espíritu de error. ¿Por qué? Porque no siente nada. Usted será que se le endureció el corazón, no se alimentó, murió o nunca ha nacido de nuevo. Pero el nacido de nuevo tiene que tener el Espíritu de verdad, el cual el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce. Así es que yo hago una invitación a todas aquellas personas que ya son cristianos, que andan con su Biblia bajo el brazo todos los domingos o andan con su tableta, ¿verdad? Y van para la iglesia. Pídale al Señor ser una persona con el entendimiento abierto para comprender la Escritura y saber cómo debemos de conducirnos hoy. Yo he tenido una serie de experiencias en este viaje misionero impactante. Me han acontecido cosas que es para explotar. Y al explotar, hasta me pueden llevar a la prisión, a la cárcel, por irrespeto a las autoridades, porque a veces las autoridades actúan de una manera tan deficiente que es impactante. Y cuando uno tiene ya el conocimiento de la verdad, sabe cuando las autoridades están haciendo uso de la verdad o están haciendo uso de la mentira o la corrupción. Y entonces se imagina que estamos en un tiempo donde estamos tan necesitados de que el Espíritu Santo sea quien nos auxilie, quien nos ayude. No sé si quizás algunos de los oyentes van a recordar que yo les compartí hace tiempo un testimonio de un periodista que estaba grabando, ¿verdad?, a una persona que yo amo mucho, que lo habían detenido, la policía, por algo que él no había cometido, ¿verdad? Lo estaban acusando de algo. Y yo, al estar tan 100% seguro que esto era una mentira, cuando el periodista estaba grabando a esta persona que yo amo mucho, me entró tanto coraje, ¿verdad?, que quise abalanzarme y agarrarle la cámara y destriparla en el piso. Pero el Espíritu de verdad que está en mí me dijo, Moisés, si tú lo haces, ¿cómo vas a predicar con libertad el mensaje que estás predicando, que está siendo de bendición para muchas vidas? Pero en milésimas de segundo, el Espíritu de verdad que está en mí me dijo que no lo hiciera. Entonces me aguanté de no cometer el error. ¿Y sabe qué? Después, Dios dándome el privilegio de predicarles a muchos policías, de lo que algunos estaban ahí observando cuando este camarógrafo estaba, o este periodista estaba, y el camarógrafo andaban tomando las noticias. Y entonces, por eso es que es importante, amados hermanos, que nos preocupemos en nuestra vida cristiana, que nos preocupemos si realmente nos estamos conduciendo mal. Pidámosle al Señor, porque Dios es un Dios de oportunidades, un Dios de tiempos. Y la Biblia dice, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Entonces, esto es lo bonito del Evangelio, que no necesariamente nosotros somos impecables. Y en Eclesiastés ahí habla que nosotros de momento vamos a pecar. Es imposible que un humano no peque, aún ya estando en Cristo, ¿verdad? Pero la diferencia es que estamos, ¿verdad?, con la guianza del Espíritu Santo. Dios me la bendiga, sobrina Martita. Aquí estamos anunciando siempre el mensaje, ¿verdad? Hemos estado desconectados una semana porque pues ha habido lucha con familiares enfermos, haciendo algunas actividades que no han permitido pues el uso de las redes en cuanto a una transmisión, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Pues he grabado algunos videos de algunos lugares donde he andado haciendo algunas actividades. Por ejemplo, en una llevábamos a mi suegro muy grave al hospital, luego haciendo otra actividad, que ando arreglando unos documentos que necesito, ¿verdad? Entonces, no se puede mucho hacer visitas. ¿Por qué? Porque está esta pandemia aquí en esta zona, pues se ha expandido el virus y hay mucho temor en las personas recibir visitas. Entonces nos toca
hacer cosas, ¿verdad?, en nuestra casa. De hecho, gracias al Señor, estoy aquí pues hospedando a mi suegro, ¿verdad?, porque él está en recuperación y ahí estoy haciendo la obra que Dios me ha encomendado. Pues le decía a mi esposa, a veces me he preocupado por ir a orar por los enfermos a otros lugares, en cambio ahora el Señor los está trayendo a casa para que aquí oremos por ellos y le pidamos al Señor un milagro. Y gracias por aquellos que han ayudado en las oraciones por mi suegro, pues está un poco recuperado, aunque no está bien, pero ahí está. Entonces quería informarles de eso también, ¿verdad? De que esa es la razón por la cual he estado desconectado del medio, porque hemos tenido algunos asuntos que nos han impedido, mas sin embargo, ¿verdad?, estamos llevando a cabo la obra misionera en el orden que Dios me lo ha indicado hacer, ¿verdad? Este ministerio misionero no es muy común como otros misioneros lo llevan a cabo, ¿verdad? Dios me ha encauzado en este campo de una manera totalmente diferente. Así es que tengo muchos hermanos consiervos, ¿verdad? Estamos en un grupo de pastores orando, ¿verdad?, como por 100 y pico de días desde que comenzó la pandemia. Ahora ya pocos están entrando, algunos ahora en las madrugadas, pero siempre está el grupo como para tener comunión como ministros, como siervos de Dios, para poder estar siempre en el medio. Así es que, amados hermanos, yo les invito, ¿verdad?, a que le pidamos al Señor con todo nuestro corazón. Aunque yo sé de que dentro de lo que yo puedo entender, yo creo que sí ya tengo abierto el entendimiento, porque Dios me ha hecho ojos que pueda ver lo que muchos no ven. Mas sin embargo, eso lo utilizo para ser de bendición y no para avergonzar a nadie. Dios le bendiga a Alexander Gaitán. Aquí está el en vivo que usted quería. Así es que Dios me lo bendiga y siempre tenemos personas que cuando estamos en la transmisión pues nos siguen, ¿verdad? Algunos que están en el trabajo, después de que llegan del trabajo nos escuchan, y los que están en la radio obviamente pues ellos tienen el privilegio de que por medio de su celular, por medio de su radiotransmisor puede escuchar allá en el cantón, allá en la comunidad donde usted nos escucha. Por eso yo les invito con todo mi corazón, seamos agradecidos, ¿verdad?, con Dios, pero sobre todo luchemos por tener el espíritu de verdad en nosotros, guiándonos. ¿Por qué? Porque el espíritu de error tiene sus manifestaciones en la vida del ser humano. El espíritu de verdad tiene las manifestaciones. ¿Y cuál es la manifestación del espíritu de verdad en una persona? Es el fruto, ¿verdad? El fruto, ¿verdad? En cambio, el espíritu de error tiene sus manifestaciones, que es el hacer lo malo. Se deleita con lo que es malo. Entonces, yo les invito hoy a que oremos unos por los otros. A mí me da mucho gozo el poder tener noticias, ¿verdad? Como por ejemplo, hay un primo que se había desaparecido de hace muchos años. Ni sus padres, ni sus hermanos, ni nosotros sabíamos de él. Pero ahora me han dado noticia de que él ha aparecido después de muchos años. Esto me llena mi corazón de regocijo porque es alguien que amo mucho, que no se lo he expresado de hace muchos años porque no ha habido comunicación. Entonces es importante que nosotros oremos por aquellas necesidades, por los que están desaparecidos, por los que están enfermos, por los que están necesitados, ¿verdad?, de la salvación, que invitemos a creer en Cristo. Si usted, de los que me va a escuchar o me está escuchando o está viendo la transmisión, no ha creído en Cristo, yo le invito que lo haga como lo dice la Escritura. ¿Cómo lo dice la Escritura? Que si creyeres con tu boca, con tu corazón, ¿verdad? Que si confesares con tu boca, lo dice, y creyeres en tu corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos, tú serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Te invito a creer en Cristo y de esa manera tú puedas obtener el espíritu de verdad. Y los que ya estamos conscientes y seguros de que tenemos nuestro nombre escrito en el libro de la vida, debemos de cuidarnos, debemos de luchar por un mejor testimonio. El buen testimonio contribuye para que otros vengan a Cristo. Y por aquellos que están enfermos, hoy voy a orar para presentar las personas que se han conectado, los que han escuchado y los que han de escuchar. Y para que Dios haga el milagro que muchos estamos esperando ver en nuestros seres queridos, porque hay muchos que están enfermos, otros se han debilitado, otros se han desanimado. Pero bueno, lo importante es que Dios está
dando la oportunidad de que usted pueda conocerle más de lo que ya le conoce. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta transmisión que me has permitido llevar a cabo en este día. Te pido que bendigas a cada oyente de Radio Nazaret, a todos los que por medio de Facebook se conectan, por aquellos que me siguen en YouTube, en Iglesia de Cristo Libertando a los Cautivos. Te pido que les bendigas de una manera especial. Te pido, buen Dios, que nos ayudes cada día, que aquellos que tienen el entendimiento entenebrecido para que no les resplandezca la luz del Evangelio, que se los puedas abrir. Y los que ya somos hijos, pero por descuido, porque los discípulos ya eran hijos, ya eran personas conocedores, pero todavía les faltaba un poco más comprender la Escritura, y para eso se necesita una mente abierta. Por eso yo te pido en esta hora que te apiades de todo aquel que está enfermo, que le des sanidad al que está enfermo, que le des el deseo de restaurarse a aquel que se ha alejado de tus caminos, y que puedas bendecir, Padre, a la viuda, al huérfano, a los ancianos, a aquellas personas necesitadas, papito, que tú suplas conforme a tus riquezas en gloria. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, si usted tiene alguna petición, puede hacerla llegar por este medio. Estaré orando, siempre oro por las peticiones. Tengo infinidad de peticiones que están contestadas ya. Dios ha sido bueno, nos ha dado el privilegio de que nos escucha muchas de las oraciones que pedimos a favor de muchas personas. Dios contesta de una manera maravillosa, porque siempre le ofrecemos que a Él le vamos a dar la honra y la gloria. Por eso escríbanos y díganos de qué lugar nos sintoniza, para que de esa manera podamos estar conectados, orando unos por los otros. Yo les envío un saludo muy especial hasta Parmas, Colón, hermano Israel Lemos, primo hermano, de hecho también, aparte de ser hermanos en Cristo, somos primos hermanos. Saludos a Marina, su esposa, siempre les amo, les llevo mis recuerdos, estamos siempre orando por ustedes. Y María Bolaños, saluditos, Dios me la bendiga. También Alexander, ya lo saludé. Martita Cedillo, ya la saludamos. Edwin López, saluditos, siempre recordando la pesca. Manuel Cedillo, Dios me lo bendiga, saluditos. Manuel, no visité a su mamita, pues los que van de aquí, de esta zona donde está el COVID bastante, se ha aumentado, casi que no recomiendan que visiten a su mamita por el estado de salud. Hermana Elizabeth Leiva, saluditos, saludos a hermano José Leiva, Dios me lo bendiga. También hermana Albertina, Dios me la bendiga. Vamos a ver quién es más. Hermana Ircia Flores, saludos hermano Gilberto. Omar Lemus, saluditos, Dios me la bendiga. Tenemos aquí Erickson Albán, saluditos, hasta Frederick. Hermano Miguel, hermana Efigenia, saluditos, Dios me les bendiga. Hermana Dani Andino, saluditos. Jason Medrano, saluditos también para Sandra González, un saludito especial. Dani Andino, ya les saludamos. Hermana Armas de León, ya les saludamos también. Y a mi hijo. Bueno, fue un privilegio haberles compartido. Si usted tiene el buen deseo de transmitir este mensaje en el muro de su amigo, de su familiar, de su contacto, hágalo. Es gratis. No le cuesta más que darle compartir, y otro va a ser bendecido por medio de la palabra de Dios. Para aquellos que no se han suscrito a mi canal de Iglesia de Cristo Libertando a los Cautivos, no lo busquen en YouTube, búsquenle, en Facebook, búsquenlo en YouTube. En YouTube, Iglesia de Cristo Libertando a los Cautivos, y su pastor Moisés Ramos Cedillo, allí me puede contactar o se puede suscribir para que usted pueda estar escuchando las transmisiones. Dios les bendiga y será hasta la próxima.